En el vídeo de hoy, de nuevo, seguimos explicando cómo hacer una incubadora casera. Hoy tenemos un vídeo muy importante porque hoy vamos a hablar de la renovación del aire de la incubadora, de la oxigenación. Este va a ser el punto principal del vídeo de hoy, porque ahí es donde muchas personas cometen errores muy grandes. Nos centramos en la temperatura, nos centramos en la humedad relativa, que sí, que son cosas importantísimas, pero no podemos olvidarnos de la renovación del aire interior, de los agujeros que hay que hacerle a nuestra incubadora para que dentro todo esté perfectamente, aparte de la temperatura y la humedad relativa. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, esto es un poco de lo mucho que tendrá este vídeo. Y es que, aparte de hablar de la renovación del aire interior de la incubadora, de los problemas que da después esta renovación con la humedad relativa, que puede cambiar muchísimo dependiendo si lo hacemos bien o lo hacemos mal, vamos a decirte cómo vamos a limpiar y cómo vamos a desinfectar esta incubadora. Hoy lo vamos a hacer porque está muy sucia de cuando la hemos rescatado de la cosecha, pero es lo que hay que hacer normalmente en el interior, porque una vez que le demos un buen limpiado por fuera ya quedará lista. Vamos a ver lo importante que es hacer una buena limpieza y una buena desinfección en el interior entre diferentes incubaciones. Y ya que nos preguntáis muchísimo qué utilizamos para la limpieza y desinfección, os voy a enseñar dentro de poco en este vídeo qué es lo que nosotros utilizamos y cómo lo hacemos. Ya digo que hoy te voy a dar todo lujo de detalles. Y al final del vídeo, pues ya hace tiempo que no lo hacemos, vamos a rescatar vídeos que nos hacéis llegar a través de diferentes medios. A través de consultas en nuestro WhatsApp, que nuestro número de WhatsApp lo tenéis en Facebook, también por Messenger, a pie de vídeo, en los comentarios, ya digo. De todas maneras os ponéis en contacto con nosotros diciéndonos que nos queréis enviar vídeos y esos vídeos vamos a continuar compartiéndolos. Hoy al final del vídeo vamos a ver algunas de vuestras incubadoras y vamos a decir prácticamente lo que les decíamos a las personas que nos las enviaban, porque muchos de estos problemas son más frecuentes de los que os podéis imaginar a diario. Así que yo creo que puede quedar un vídeo muy interesante. Vamos a centrarnos sobre todo en la renovación del aire y todo lo que influye en el interior de la incubadora, pero aparte de eso, pues limpieza y vuestros vídeos que nos hacéis llegar, que todavía si queréis podéis seguir mandándolo, que nosotros lo compartiremos con todos vosotros. Y mirad, he bajado el cubo aquí para que veáis que es muy simple lo que utilizamos. No quiero que tengáis que buscar expresamente este producto que yo suelo utilizar, porque es algo que utilizamos en el hogar y ya que lo tengo aquí, pues prácticamente lo utilizo para limpiar y desinfectar la incubadora. Es lejía, la base es lejía. Estos productos para desinfectar, pues la base que utilizan es la lejía, que no sé si en otros países la conocéis por el mismo nombre, y hay muchos productos al igual que este que la utilizan. Es una pequeña proporción de cloro, que es el desinfectante principal que se utiliza por aquí, ¿no? Esta además tiene detergente y va pero que muy bien. No hay que echar tanto, un poquito, en 4 o 5 cuartas de dedo, mejor dicho, de agua, y por supuesto el estropajo con una parte más rugosa para frotar, y donde se resista un poquito más, pues ahí darle con más fuerza. Una vez que hagamos la limpieza, pues después se coge, se deja secar un poquito y con agua clara pues se le da un aclarado para que no huela tanto a lejía. Si quieres incubar rápidamente, te aconsejo que limpies bien, porque la lejía dentro a alta temperatura pues no es nada bueno para la incubación, al contrario, nos puede perjudicar hasta el punto de que se eche a perder esa incubación. Por eso hay que dejar un poquito y después aclarar con agua para que si queda algún rincón o algún resto se rebaje un poquito más, ¿vale?
vamos a limpiar y ahora os digo, es simple, pero ya que estamos haciendo el vídeo, pues antes de pasar a explicar lo de la renovación, lo vais viendo. Vamos a echar muy poquita agua, no hace falta que echemos tanto. Y ahora ya veréis la poquita cantidad de lejía con desinfectante que le vamos a echar. Y eso que ahora vamos a añadir un poquito más de agua porque, bueno, ya habéis visto en vídeos anteriores lo sucia que estaba esta incubadora. Este congelador ahora mismo todavía no es incubadora y ahora evidentemente va a necesitar una limpieza más a fondo para que nos quede bien, ¿vale? Ya estáis viendo que no es mucha agua. Fijaros el cubo, es poquita cantidad y ahora lo que voy a hacer como mucho echar medio taponcito de la lejía con detergente porque con eso es más que suficiente. Ahora solo falta el estropajo y manos a la obra con la incubadora. Evidentemente aquí tengo que tener más cuidado porque estoy en el patio y si tienes algún lugar donde el suelo pues sea de tierra o de cemento y no hay que tener tanto cuidado, pues mucho mejor. Aquí, aunque tarde un poquito más, pues evidentemente no puedo dar fuerte, no puedo echar el agua que me gustaría, pero ya digo, poquito a poco os iré enseñando cómo va quedando la limpieza de este frigorífico, ¿vale? Tenía que haber mostrado primero cómo estaba la parte de arriba y cómo va a quedar, pero bueno, después lo hago con los laterales, que aquí hay trabajo para un buen rato. Pues ya han pasado algunos minutos y la parte de arriba yo creo que es la parte que estaba peor y tenía que haberla enseñado antes de limpiarla para que vierais cómo estaba. De todas maneras, ha quedado medio bien. Voy a coger el teléfono y os lo voy a enseñar desde cerca. ¿Veis? Yo creo que ha quedado bastante limpia. Tiene por aquí una mancha que es como de si hubiera habido puestas pegatinas. Aquí, ¿veis? Esto está rajado, pero bueno, nosotros vamos a darles la utilidad práctica de enseñaros a hacer una incubadora y después prácticamente no creo que sigamos con él, ¿veis? Aquí tiene otra raja y aquí tiene como de haber apoyado algo que fuera como un soldador o algo por el estilo y se ha quemado esta parte de arriba. Esta parte de arriba parece como si fuera una pasta o un plástico. En cambio ya los laterales y demás, estos sí son metálicos. He echado un vistazo de cómo está de sucio, aunque ya no está tanto. Esta parte igual y este lateral igual, que va a ser lo que vayamos a limpiar ahora. La parte de atrás ahora os la enseño, pero mirad el agua solo con la parte de arriba, la suciedad que tiene el agua. Y como digo, pues bueno, la parte de atrás limpiaremos el filo este y un poco humedecido esta parte, pero que esto no es chapa y tampoco vamos a echar ahí mucho tiempo más, ¿vale? Le pego un repaso y ahora os enseño cómo queda. Bueno, un faenón, pero ya tiene otra pinta, ahora os lo voy a enseñar más de cerca. Hombre, ha quedado muy limpio, lo que pasa que tiene un montón de rayaduras, de abolladuras. Cualquiera sabe los años que tiene este congelador de frigorífico, pero ya digo, ha soltado mucha mierda. Os lo voy a mostrar cómo ha quedado en los dos laterales, el frontal prácticamente ya lo estáis viendo y la parte trasera. Vamos a empezar por este lateral, ya estáis viendo que ha quedado bastante bien. Esta parte de abajo pues es de moho, de algunas pegatinas que ha tenido y ya por supuesto rayaduras de viejo, como estas rayaduras no sé si se ven, y abolladuras, ¿no? Que esto ya
pues esto ya no se lo quita nadie, ¿no? Pero se puede ver que ya tiene otra pinta, ¿no? Tiene otra pinta, está mucho mejor. Y si nos vamos por aquí detrás, de la butaca y todo, pues la parte de atrás es un cartón duro, que es lavable perfectamente, y también le hemos dado un buen repaso para que ya que estamos, pues quede más limpito, ¿no? Ahora, pues vamos a abrir la incubadora, nos vamos a cambiar el agua y vamos a darle fuerte por dentro, que por dentro estaba pues asquerosa, como decimos por aquí, la parte interior. Y como digo, le vamos a dar fuerte y ahora cuando pase un ratito, en el vídeo son unos segundos, pues veremos cómo queda también la parte de dentro, que es precisamente donde vamos a ver lo de la renovación del aire interior dentro de poco y todo lo demás. Y qué maravilla esto de los vídeos, que pasan unos segundos y prácticamente el trabajo se hace solo. Mira, la parte de dentro, bueno, la parte de dentro nos ha costado un montón quitarle toda la porquería que tenía pegada y bien pegada de años y años, este frigorífico cerrado en la cochera donde la teníamos, porque si os digo que yo creía que ya prácticamente no le íbamos a dar uso, hace años incluso pues pensamos ya hasta en tirarlo, ¿no? Pero digo, bueno, lo dejamos ahí, tenía un montón de cosas encima y quién sabe que aquí está hoy. Fijaros, esta parte se ha quedado así un poquito averdinada de todo lo que tenía. Aquí tenía mucha suciedad y esto es gloria para como estaba, ¿no? Está totalmente limpio, lo que pasa que ya veis que ya prácticamente no sale. Pero bueno, para lo que nosotros queremos hacer nos vale perfectamente. Porque además es una puerta que cierra perfectamente y se queda hermética, lo que nos hace que vayamos a tener mayor control sobre la renovación del aire de esta incubadora. En todo momento va a tener la renovación de aire que nosotros queramos darle, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ver lo que os estaba diciendo, podemos definirla como esta segunda parte referente a la renovación del aire interior de la incubadora. Os voy a explicar cómo lo hacemos, el por qué y otras opciones que tú también puedes llevar a cabo en incubadoras con este espacio que es la que nos está ocupando en estos momentos. Y también te voy a explicar algunas cosas, algunos problemas que te pueden pasar precisamente para eso, para que puedas evitarlos. Bueno, os ha costado lo suyo dejarla ya limpita, o por lo menos decoradita en condiciones para poder seguir avanzando. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí a este lateral, cogeré la butaca, esta parte de grabar va a ser más cómoda para mí porque voy a estar sentadito. Y quiero preparar algunas cositas para que me resulte más fácil explicaros lo que viene a continuación, porque ya digo, es muy importante y quiero explicarlo de una forma en la que me entendáis perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Que no haya dudas, que yo me explique lo mejor posible y podamos dejar clara esta situación que es muy importante, igual que la temperatura y la humedad relativa a la hora de tener éxito con nuestras futuras incubaciones. Ahora quiero que os fijéis en esta toma, ¿no? Nos hemos venido a uno de los laterales porque es donde vamos a trabajar, ¿no? Lo mismo que hagamos en este lateral, haremos en el otro. Además, yo lo voy a ir diciendo ahora a medida que vamos grabando el vídeo, ¿no? Nosotros, normalmente, cada lugar es diferente, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis, porque la humedad relativa no se comporta de igual manera en todas partes. Ya os he explicado muchas veces que el tema de la humedad relativa, incluso en el mismo pueblo, dependiendo de la zona o dependiendo de la ubicación de la casa en la que situemos la incubadora, puede cambiar. Es así, aunque parezca mentira. Y si hay alguien diciendo que qué tiene que ver ahora el tema de la humedad relativa, cuando lo que dije que iba a comentar era
lo de los agujeros de la renovación del aire es porque tiene mucho que ver. Dependiendo de la renovación del aire que vayamos a dar a nuestra incubadora, te va a cambiar la humedad relativa dentro de la misma. Por ejemplo, si estás en un lugar donde tienes una humedad relativa alta, si haces mucha renovación del aire interior, mucha de esa humedad exterior la vas a tener en el interior de la incubadora. Aunque el cambio de temperatura de fuera a dentro sea muy grande. Quiere decir que si dentro tenemos entre 37 y 38 grados y fuera, por ejemplo, tenemos 15 grados, aunque tengamos esa diferencia tan brutal de temperatura y fuera la humedad es alta porque la temperatura es baja, pero entra el aire dentro, tiene demasiada renovación, te va a cambiar la humedad relativa de dentro. Hay muchos compañeros que me cuentan que durante el día tienen la humedad relativa controlada y que por la noche le cambia, o al contrario, y es que depende mucho de la zona donde nos encontremos. Por eso cuando explicamos, yo sé que estos vídeos a lo mejor no es lo que buscan muchas personas, que simplemente buscan que les expliquen rápidamente cómo se construye una incubadora casera y ya está. No quiero eso, porque de eso ya tenéis muchos canales y muchos vídeos de cómo se construye una incubadora casera y en 3 minutos os hacen una incubadora. Entonces, de la forma que la construyen, los resultados que después aparecen ya cada uno que crea lo que quiera. Nosotros nunca nos paramos a analizar eso porque no nos interesa. Pero esto que os estoy contando es muy importante para que si os pasa después sepáis el porqué. Entonces, os voy a decir primero cómo lo hacemos aquí con una humedad que, gracias a los años que llevamos metidos en esto de las incubaciones y de las incubadoras, nos puede dar de vez en cuando alguna sorpresa, pero normalmente está más que controlado, ¿no? Pero de vez en cuando, esto es lo bonito, nos pilla por sorpresa y nos sacude todo, ¿no? No suele ser por mucho tiempo, pero hay veces que pasa. Nosotros hacemos en la parte de arriba un círculo y otro en la parte de abajo, otro círculo, 2 círculos, los voy a subrayar en negro para que se vea mejor, creo que se verá, pero bueno, por si acaso. 2 círculos, ¿vale? Ahí están, yo creo que se ven. Del diámetro de un lápiz aproximadamente, tenéis que tener en cuenta que tiene que atravesar, pero que tiene que asomar por dentro de la caja. Si hacéis un agujero demasiado bajo, puede que os coincida en la tabla de unión de la parte de abajo y ahí no entre aire ninguno. Tenemos que atravesar y ver que ese agujero penetra hasta el interior del habitáculo. Igualmente aquí arriba, ¿no? ¿Con esto qué conseguimos? Pues con esto, sin forzar la entrada de aire, que en este tipo de incubadoras a mí no me gusta forzar la entrada de aire. Ya sé que hay personas que ponen dentro o fuera un ventilador empujando aire hacia adentro, o abren el boquete completo o hacen muchos agujeros y fuerzan la entrada. A mí no me gusta porque vuelve loco el interior de la incubadora, sobre todo cuando es invierno, porque si fuera tenemos 5, 10 grados, 15 grados y metemos una corriente de aire a esa temperatura, cuando dentro tenemos 37, 38, ya estamos creando una corriente continua de aire a diferentes temperaturas que nos vuelve loca la sonda y los datos que le envía al termostato. Creedme que eso es así. Muchos también cometen el error de que si, por ejemplo, ponen el ventilador aquí y la sonda la ponen en la pared de enfrente, recibe directamente el cañonazo de aire frío y la lectura que le va a mandar al termostato es el aire, la temperatura que tenemos en el exterior. Y ese contraste pues va a hacer que la incubadora tengamos diferentes microclimas de temperatura en un lugar tan pequeño. Si hay personas que hacen lo contrario, ponen el ventilador extrayendo aire para afuera, pues evidentemente a medida que saca una cantidad de aire va a forzar la entrada por los agujeros de las otras partes, ¿no? Entonces estamos en lo mismo. ¿Que hay alguien que lo hace y le va bien? Pues perfecto, imagino que explicará su método. Nosotros no lo utilizamos porque este es el que nos va bien.
Hacemos un agujero arriba y otro abajo del diámetro de un lápiz y en la otra parte, en el otro lateral, exactamente igual. Con esto conseguimos una humedad relativa que una vez que la ajustemos va a variar muy poco por la influencia del exterior. Y renovación del aire tiene que haber siempre. No podemos hacer una incubadora, medir los parámetros dentro y una vez que los tengamos estables decir ya está perfecto. Tengo la temperatura, tengo la humedad, no le voy a abrir agujeros porque se me vuelve loca la humedad relativa. No, porque entonces no tendremos oxígeno. Y los huevos, a medida que el embrión se va formando, cada vez tiene necesidad de más oxígeno, de más renovación del aire interior, ¿vale? Ahora lo que voy a explicar es otra cosa que podéis tenerla en cuenta en lugares donde el clima se comporta de manera diferente. ¿Veis este cartoncito que es recortado, es redondito? Imaginaros que esto es de chapa, que es metálico. Pues fijaros lo que os voy a explicar ahora. Si tenéis una incubadora donde, como digo, la humedad os varía del día a la noche, podéis probar esto. Igualmente, si hacéis una incubadora de este tamaño y conseguís que tenga mucha capacidad, metiendo varias bandejas de huevos, pues tenemos que tener cuidado porque cuando nacen los pollitos, normalmente cambian los parámetros del interior. Hablo de la temperatura, hace que suba y la humedad relativa se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos animalitos dentro respirando, sus cuerpos producen calor, humedad y ahí se nos descontrola. Normalmente con estos orificios que os he explicado antes tenemos suficiente para que no se asfixien dentro, para una capacidad de, vamos a poner 50 huevos de gallina aproximadamente, ¿vale? No dan ningún problema. Los pollitos a lo mejor estoy trabajando o en cualquier sitio y aguantan ahí, llego y están perfectamente. Sí es verdad que la humedad se sube, pero tampoco importa mucho porque precisamente los últimos días de incubación un poquito de humedad extra viene bien, ¿vale? Entonces, entre comillas, puede venirnos hasta bien. Lo que ocurre es que por temas de limpieza, en el momento que empiezan a salir los pollitos para que no ensucien de más dentro, en cuanto empiezan a caminar, lo saco y lo paso a la criadora. Y de paso que no molesten, ¿no? Hay personas que dicen que ese movimiento de los pollitos que van naciendo estimulan a que los otros se animen a romper más rápido el cascarón. Puede ser, ¿no? Pero ya digo, en cuanto empieza a caminar, a la criadora. Y así evitamos que los parámetros se nos vuelvan demasiado locos en el interior. Pero con este cartoncito os voy a explicar una cosa que podéis hacer. Ya digo que imaginaros que no es cartón, que es una chapa. Pues si cogemos en nuestra incubadora y dibujamos un círculo un poquito más pequeño que el cartón, lo voy a poner de negro para que se vea mejor, dibujamos este círculo, veréis, ¿vale? Lo voy a pintar bien porque es muy importante y quiero que quede claro. ¿Veis el círculo? Lo voy a poner todavía más cerca. Voy a enfocarlo, ahí. Vamos a ver si me deja ampliar imagen. Voy a ponerlo cerca porque quiero que lo veáis con detenimiento, ¿vale? Ahí está. ¿Veis ese círculo? Vamos a ver si lo mantiene. Vale. ¿Veis ese círculo? Pues imaginaros que en vez de hacer el agujero primero que os dije del diámetro de un lápiz, pues cogemos una corona, le metemos caña al trompo y abrimos un círculo así de grande, ¿vale? Tal cual ves subrayado. Y ahora cogemos esta chapa y la ponemos de tal manera que le hacemos aquí un orificio, le pegamos aquí con un tornillo y esto puede girar, ¿vale? Esto, cuando esté bien sujeto con un tornillo, pues puede tapar el agujero completamente o puede abrir la parte que necesitemos, ¿no? Podemos dejar libre, porque ya digo, esto es un agujero de ese diámetro, podemos dejar libre la parte que nos interese.
Pues con esto, ¿qué podemos conseguir? Podemos conseguir lo siguiente. Podemos cerrarlo, no del todo, dejando una pizca durante el día, por ejemplo, con la cual podamos conseguir una humedad en torno al 60%, y después podemos abrir o cerrar más según necesitemos para cuando nos cambia la humedad relativa, ya sea de día o de noche o cada uno en la zona como digáis, ¿no? Esa apertura o cierre del agujero nos permite controlar la entrada de aire y esos cambios de humedad relativa que tenemos fuera, evitar que nos cambien, al menos todo lo que podamos en la medida de lo posible, que nos cambie la humedad relativa en el interior de la incubadora. Pero para eso tenemos que hacer muchas pruebas dentro de nuestra incubadora. Abrir hasta cierto punto y medir dentro, cerrar hasta cierto punto y medir dentro, para que nosotros tengamos claro qué es lo que va a ocurrir dependiendo de la apertura o cierre que le demos a esta entrada-salida de aire. Porque igual que hemos hecho aquí, podemos hacer en la parte contraria, en el otro lateral, pero ya en la parte de abajo, para que se produzca una circulación de aire caliente, una circulación de aire exterior que entre por abajo y salga por arriba, porque evidentemente, como la resistencia y todo, se va el calor a la parte de arriba, pues a medida que el aire caliente salga por la parte de arriba, pues entrará, se renovará por la parte de abajo, ¿vale? Entonces, es lo que quiero que tengáis en cuenta, que es este sistema de apertura y cierre de estos agujeros de renovación del aire nos pueden venir bien para intentar controlar un poquitín más la humedad relativa. Y también para otra cosa, si tienes esta incubadora de mucha capacidad y cuando nacen los pollitos evidentemente la humedad relativa se va a disparar, podemos abrirlas a tope y medir en cuánto se queda la humedad. Me refiero a que, voy a retirarlo de nuevo, me refiero a que cuando tú hagas las pruebas con la incubadora vacía, si consigues con esto un poquito abierto nada más el 60% y después pruebas con eso abierto del todo y se te queda en un 30%, pues ya sabes que puede resultarte ideal si tienes muchos pollitos dentro para que no se asfixien con mucho calor y mucha humedad relativa en el interior, dentro, ¿no? Se te van a asfixiar. Entonces, si tú no puedes estar muy atentos y toca nacimiento y ves que hay muchos huevos picados y demás y se empieza a disparar la humedad relativa dentro, pues abriéndole la tapa, tanto esta como la que tengamos en la parte de abajo del otro lateral, pues ahí podemos encontrar una buena solución para evitar muchas muertes en el tiempo de los nacimientos. El hacer esto en lugares, repito, donde nos sea muy difícil de controlar la humedad relativa, puede venirte muy bien, ¿vale? Pero si podemos controlarlo de otra forma, de una forma, digamos, fija, haciendo los agujeros como este del diámetro de un lápiz, es mucho mejor porque los cambios van a ser menores. Esto te van a producir cambios de humedad relativa bastante grandes. Por eso hay que experimentar mucho antes de incubar, abriendo a diferentes niveles para que conozcamos esta rejilla en profundidad cuando estemos en plena incubación. Es muy importante hacerlo antes, porque si no podemos llevarnos sorpresas. Y todo esto, si te puedes permitir el lujo de tener dentro un medidor de temperatura y humedad, una sonda, y el termohigrómetro aquí fuera, pues mucho mejor, porque así seremos testigos sin tener que abrir la incubadora de qué es lo que está pasando dentro. Es cuestión de hacerlo e ir conociendo poco a poco cómo se comporta nuestra incubadora con este sistema de renovación de aire caliente. Nosotros, pues, todo esto no lo vamos a hacer, haremos el agujero del tamaño de un lapicero y ya iremos viendo cómo se comporta la humedad. Pero sois tanto los que nos decís que se os vuelve loca la incubadora con el tema de la humedad relativa, que quería deciros esto de la chapa y de abrir el orificio más grande, 2-3 centímetros de diámetro aproximadamente,
porque yo creo que os puede venir muy, pero que muy bien. Con esto vais a tener que experimentar, pero yo creo que va a merecer la pena porque así podéis intentar amortiguar esos cambios de humedad relativa de dentro de la incubadora un poquito mejor, sobre todo en lugares donde estos cambios son bastante grandes, más allá del 10-15%. El otro medio que damos para intentar controlar la humedad relativa cuando es alta es meter bandejas de arroz o llenar de arroz la base de la incubadora. Compráis un paquetito de kilos y lo volcáis dentro y medís. Y es cuestión de medir. ¿Que os viene bien? Pues perfecto. Pero ya si la humedad es mayor de la que puede absorber el arroz, pues habrá que buscar otro sistema y yo creo que este puede valer. Pero repito, hay que estar midiendo constantemente la humedad y bueno, la temperatura tampoco podemos perderla de vista. Sé que me he enrollado mucho aquí en este apartado, mucho me lo decís, pero creo que merece la pena porque ahí hay muchos errores. Ahora a continuación vamos a ver algunas incubadoras de compañeros y vamos a analizarla a fondo para seguir aprendiendo. El próximo paso, pues le abriré los agujeros y puede que empecemos ya con la conexión del termostato. Ahora mismo estamos a una hora, a mediodía, donde hay mucha gente durmiendo, descansando y no hay plan de coger un taladro y empezar a taladrar la incubadora. Lo haremos en el siguiente vídeo, empezaremos por eso y ya veremos también el interior cómo queda y os explico desde dentro lo de esa renovación del aire interior, aire caliente que sale por arriba, que fuerza la entrada de aire frío por la parte de abajo. Y esto, aunque no lo creas, forma parte de la construcción de una incubadora casera. Bueno, lo tengo por aquí todo desordenado, todo por en medio. Cuando empecé el vídeo lo tenía todo controlado, pero la incubadora, todos los trastos para allá, sillas para allá, el desinfectante con el cubo por el otro lado. Ahora desconectaré todo esto, lo escombraré, intentaré dejarlo todo bien tal como estaba, mientras que ya para terminar el vídeo pues nos vamos a quedar con otras incubadoras que vosotros, si queréis, podéis compartir también con nosotros y os lo mostraremos a todos los demás y evidentemente seguimos aprendiendo de fallos que cometen otros compañeros o por contra, si hay cosas que utilizan o hacen y les va bien, pues poder copiarlas también para nuestras incubadoras, para nuestras incubaciones. Mira, Antonio, he modificado algunas cosas. A ver qué te parece, yo te pido ayuda. Perdón por molestarte, pero... Bueno, ahora mismo está apagado porque se enciende a los 38, se enciende la bombilla otra vez. Y a los 36,9... No, a los 36,9 se enciende y a los 38 se apaga, ¿vale? Entonces, yo he modificado y he puesto los dos ventiladores en los medios, las dos bombillas a los lados, que ahora se lo voy a enseñar. Pero mira, el termómetro este me marca 37,5... Y este que está aquí casi al lado, 38,9, que hay mucha variedad. Yo no sé por qué. Me vuelve loco los termometritos estos. No sé si fiarme de ellos o no, pero es que están casi al lado. Y fíjate qué diferencia hay, ¿no? Y entonces yo lo que he modificado de ayer... ¿Ves? Ahora mismo se acaba de encender. Lo que he modificado de ayer es esto. A ver si puedo enseñártelo un momentito, por favor. Vamos a ver. Es esto, perdona, ¿eh? He puesto los dos ventiladores justamente en los medios, ¿vale? Y la bombilla, lo voy a apagar para que lo vean mejor, ¿vale? Y la bombilla la he puesto en los medios también de la caja, pero digamos apuntando para el ventilador. Entonces no sé por qué me cambia tanto la temperatura lo que es aquí, que me cambia una décima. Me cambia una décima de uno al otro cuando esto está justamente en los medios, ¿vale? Y es lo que me vuelve un poco loco. Después lo que te quería preguntar, son dos bombillas de 40, ¿vale? Son dos bombillas de 40. Y te voy a decir las medidas que tiene la caja por si me aconsejas que ponga dos bombillas solo de 25, ¿sabes? Vamos a ver, la caja es de corcho, bastante gordo. El corcho tiene 5 milímetros de gordo. Y de interior
tiene de largo 50, 30 tiene de ancho y de profundidad no tiene mucha. De profundidad tiene 31, ¿vale? Entonces me gustaría que me aconsejara en que si cambio las bombillas y en vez de poner 2 de 40 pongo 2 de 25. A lo mejor ahí sería, no sé si podría controlar mejor la temperatura. Mira, ahora lo tengo abierto y este está en 35,6 y este está en 37. Yo sé que estos bajan más despacio, pero no sé por qué varía tanto si está en todos los medios. Que no sé si fiarme de los termómetros o no. Bueno, pues nada, perdona por molestarte, Antonio. La verdad es que me alegro mucho que me hayas contestado. Y la verdad es que me alegra mucho. Cuando he visto el WhatsApp tuyo, me alegra mucho que me hayas contestado y que te haya gustado mi incubadora, la verdad. Así que nada, pues espero tus consejos. Muchas gracias por todo. Ya habéis visto este vídeo tal cual nos lo hacía llegar este compañero. Y bueno, si quieres dejar en los comentarios qué harías tú con esta situación, pues bienvenido sea. Más puntos de vista diferentes para siempre intentar llegar a ese final feliz, ¿no? Lo último que preguntaba de que si podía poner 2 bombillas de menos potencia, pues sí. La verdad es que para el tamaño de la caja del habitáculo de esta incubadora, con 2 bombillas de 25 vatios tendría de sobra. Y voy a ir incluso un poquito más allá. Debido a que también tiene muy poca altura de la fuente de calor a donde está, como veis, la bandeja de volteo automático, pues yo incluso pondría solo un ventilador. No parecen ventiladores muy potentes, por lo tanto pondría las 2 bombillas de 25 vatios a los extremos y pondría un solo ventilador bien centrado. Ahí tenéis cómo él ha colocado toda la estructura en esa tabla pegada en el techo, ¿no? Que es muy buena idea. Lo que ya quizás no me guste tanto es esa varilla justo en medio de los 2 ventiladores con la sonda, porque la sonda recibe directamente ese cañonazo de aire que no me gusta mucho, porque a mí siempre la sonda me gusta ponerla a un lado, que no reciba ese torrente de aire directamente del tirón, ¿no? Por eso yo pondría esa varilla roscada en un extremo, en una esquina, para que quedara también en una esquina en la base de la incubadora. Imagino que a la altura, por el tamaño de la varilla, a la altura de donde irían los huevos en la bandeja. Esas son las modificaciones a priori que yo haría. Después, en la diferencia que marcan los termómetros, pues ya si habéis visto nuestros vídeos de la construcción de esta incubadora que estamos llevando a cabo, pues compramos 5 termómetros digitales y ya visteis que aun siendo de la misma marca, idénticos y 5 diferentes, marcaban casi todos diferentes temperaturas. Aunque en nuestro caso había 3 que marcaban una temperatura más parecida. Yo lo primero que haría era sacar esos 2 marcadores de temperatura y humedad fuera y los pondría en el exterior, sobre la mesa del salón, por ejemplo, para ver si fuera en el exterior marcan lo mismo o marcan diferentes, porque a lo mejor te están engañando y dentro de la incubadora no hay tanta diferencia. Es una diferencia que ya traen ellos de diferencia uno del otro, ¿no? Entonces es lo primero que hay que hacer, medir temperatura con los 2 juntos en el exterior de la incubadora. Es lo primero que habría que hacer. Y en este otro vídeo quiero que os fijéis en algunos detalles. El termohigrómetro que está allí enfrente pegado a la pared, con esa sonda que está a la altura del pollito rubio, marca, creo que son 34 grados de temperatura. Pero este que está aquí en la parte de abajo, en la esquina izquierda, que se parece y mucho, ¿veis? Se parece y mucho, si no es igual a los que utilizaba el compañero anterior, marca 33,9. Tan solo
lo voy a poner de nuevo, tan solo fijaros en el detalle, 1/10 de diferencia. Y claro, cuando tienes una temperatura tan igualada, el resultado son, pues ya lo estáis viendo, estos pollitos. Hay que tener mucha confianza a los dispositivos de medida que tenemos porque realmente ellos van a tener la culpa o van a ser los encargados de llevarnos al éxito en las incubaciones, porque vamos a creer en las temperaturas que nos señalan, que nos marcan. Lo voy a poner otra vez para que os fijéis en ese detalle que os digo, en la temperatura que marca el termómetro de enfrente con este de aquí abajo. Y por supuesto, pues disfrutar de estas imágenes de los pollitos que ya han nacido y los que están rompiendo el cascarón. Y otro detalle, la cantidad de recipientes con agua que tiene dentro de la incubadora. Y así y todo, con los pollitos dentro y todo el agua que tiene, el tanto por ciento de humedad relativa que ha conseguido. Y el último vídeo que vamos a ver, fijaros, otro compañero que nos enviaba este pollito rompiendo el cascarón de este huevo tan diminuto que creo, por lo menos tiene pinta, parece ser de codorniz china. De todas maneras, si queréis dejar algún comentario, adelante con ellos a pie de vídeo. Todo esto nos soléis enviar a nuestro WhatsApp. Otro paso más en nuestra incubadora, en el congelador de un frigorífico. Vamos avanzando poco a poco en este primer proyecto de incubadora, porque después la desmontaremos y explicaremos otro modelo por lo menos más diferente. Vamos a meterle más capacidad y si se nos ocurre por el camino alguna otra idea, os la iremos contando paso a paso, porque intentamos que si haces tu incubadora te sea lo más fácil posible y cometas pues los menores errores posibles también, y si podemos evitarte los que nosotros cometimos a lo largo de los años, pues mucho mejor. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dándos las gracias por estar ahí.